Perfecto, pues bueno, vamos a arrancarnos en esta tarde. Muchas gracias. Reciban todos un saludo caluroso desde el Caribe mexicano. Nosotros estamos en Cancún, Quintana Roo. Aquí tienen su casa y bueno, sean todos bienvenidos. Y comentarles que esta charla forma parte del proyecto denominado Destino, en donde es un espacio que hemos creado para hablar sobre liderazgo, empresas y derecho. Y bueno, esta tarde vamos a hablar un poquito más de derecho fiscal. Yo soy Marcos Gutiérrez, experto en la materia. Y en esta tarde nos acompaña el doctor José Barba Calvillo, que es especialista en materia de derecho fiscal. De hecho, tuve el privilegio de trabajar con él un tiempo codo a codo en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y entonces él tiene toda la experiencia en la materia. En sus inicios él pues justamente ejerce de la carrera y empieza a integrarse ya en la vida práctica hasta que llega a la Procuraduría, lugar en donde considero que he hecho un trabajo extraordinario. Y pues bueno, sin más, a mí me gusta que el invitado sea el que hable un poquito de estas charlas más allá de la parte técnica. Me interesa mucho también que conozcamos a la persona. Y entonces, Pepe, por favor, muchas gracias, bienvenido. Platícanos, te abro el micrófono, platícanos un poquito más de ti en cuanto a tu formación profesional, desde qué parte del mundo en esta tarde nos compartes. Y bueno, ya después entramos a la parte técnica, que el tema del día de hoy es litigio fiscal estratégico. Muchas gracias, Pepe. Adelante, por favor. Hombre, pues muchas gracias a ti, Marcos. Qué gusto coincidir en estos momentos en el que pues justamente la tecnología nos permite tener este tipo de interacciones. Hay que aprovecharlas en estos momentos. Creo que esta situación de la pandemia nos está dando muchas enseñanzas a la humanidad, ¿no? Y a nosotros como profesionistas, el uso de la tecnología, de estas herramientas, de la red, de las videoconferencias, del Zoom, de las diferentes plataformas, pues es que se vuelve algo ya que tiene que ser parte del uso cotidiano que tenemos que tener. Pues un gusto de platicar contigo, con todos los que nos acompañan por aquí en esta transmisión. Pues estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Aguascalientes, el centro de la República. Bueno, nosotros los hidrocálidos decimos que es el centro de la República. Aquí está la leyenda, ¿no? De que en la plaza principal de aquí del estado, la Plaza de Armas, frente a la Catedral y el Palacio de Gobierno, está un Excedra. Y nosotros nos jactamos de que ese Excedra es el centro geográfico totalmente de la República Mexicana. Quién sabe si es cierto o no. Pero bueno, pues... Lo creen, ¿no? Nosotros lo creemos firmemente, entonces forma parte del discurso, del tour, ¿no? Cuando por ahí tengo la fortuna de tener a familiares, amigos, a todos invitados a conocer mi ciudad, ¿no? Mi estado. Pues, ¿qué te platico? Mira, yo soy licenciado en Derecho, yo soy oriundo de aquí de Aguascalientes, nacido aquí en Aguascalientes, y estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de aquí del estado. Desde prácticamente la última parte de la carrera, noveno, décimo semestre, me comencé a interesar mucho por la parte fiscal, por la parte administrativa, y tuve acercamientos por ahí con varios despachos que veían de alguna otra manera esta materia junto con otras más. Pero mi intención siempre fue la especialización, entonces pues busqué un despacho especializado en materia fiscal, comencé a dar mis prácticas, hacer mi pasantía en este despacho y pues me gustó la materia fiscal, me gustó la materia administrativa, se me hace una materia sin demeritar a las demás materias, pero es una materia que en lo particular yo pienso que es muy innovadora, es una materia que está en constante cambio, que está en constante actualización, es una materia que implica pues mucho estudio, que implica enamorarte propiamente de la materia, entonces sabía perfectamente que la licenciatura no iba a bastar y busqué estudiar una maestría. Desafortunadamente en ese momento histórico aquí en el estado no había muchas opciones en cuanto al estudio de la maestría y tuve que buscarla en la ciudad de Zacatecas, en la Universidad de Durango, Campus Zacatecas. Por ahí se abrió la maestría en Derecho Fiscal. Y pues ahora sí que durante 2 años también estuve conociendo la
la hermosa tierra de Zacatecas, que aparte que es muy cercana aquí del estado, pues estamos muy cerca, 1 hora 15 minutos, dependiendo también de qué tan pesado tienes el pie o no. Y pues ahí estuve estudiando mi maestría. Posteriormente, ya culminada esta, se abre la oportunidad de estudiar el doctorado, pero ya aquí en el estado, la Universidad de Durango abre un campus también aquí en Aguascalientes, y tengo la oportunidad de estudiar el doctorado en Derecho, que ya pues, es más amplio, ya vi el resto de las materias en general, pero pues obviamente también ahí involucra la materia fiscal y administrativa. Pues, prácticamente toda mi vida profesional, de antes de graduarme y hasta la fecha, la he enfocado mucho a la materia fiscal y administrativa. Es algo que me gusta, que me apasiona. He tenido la oportunidad de dar clases, me apasiona mucho dar clases, me encanta dar clases. He tenido la oportunidad de impartir clases en la Universidad Panamericana, en la Universidad Autónoma aquí del Estado, Universidad Cuauhtémoc. Estando en la Ciudad de México, también di algunas cátedras en la UNAM, en la Ibero, en el ITAM. Es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? El tema de compartir el conocimiento. Y en el tema laboral, bueno, pues después de incorporarme a esta firma en materia fiscal y administrativa aquí en el Estado, tuve la fortuna de ser designado como el primer delegado de Prodecon aquí en el Estado. Me tocó abrir las puertas, tú coincidías también a ti. Estuvimos por ahí, mi estimado Marcos, en todo este proceso de esta apertura de las delegaciones y del inicio, del arranque de Prodecon en muchos estados. Y pues la verdad es que no me duró mucho el gusto, porque a los 3 meses la ex titular de la Procuraduría, la licenciada Diana Bernal, me convocó a oficinas centrales. Se inaugura la delegación aquí en diciembre de 2013, y para el 1 de febrero, bueno, 2 de febrero de 2014, yo estaba en la Ciudad de México en oficinas centrales. Me encomendó la labor de pues encargarme de toda el área jurídica, del servicio de representación legal, tanto de oficinas centrales, así como coordinar al resto de las delegaciones. Estuvimos por ahí 5 años, amigo, prácticamente hasta diciembre de 2018, en el que decido yo cerrar el ciclo de la Procuraduría. Ya sentí que se habían cumplido los objetivos y me regreso aquí a mi ciudad y abro mi firma legal especializada pues, nuevamente en materia fiscal y administrativa. Excelente, muchas gracias, Pepe, por esta breve pero sustanciosa reseña de tu formación, y que además yo quiero decirles a nuestros amigos que nos han regalado un tiempo esta tarde que sin duda el trabajo en Prodecon fue sumamente formativo, solo para que podamos tener un poquito de idea de dimensión de todo el trabajo y la intensidad que tenías ahí. Más o menos, ¿tendrás el número de juicios que estuvieron a tu cargo durante todos estos 5 años? Digo... Mira, pues obviamente entre juicios activos e inactivos que sí me movían, pero estamos hablando que era un inventario en promedio de entre 3,000, 4,000 juicios aproximadamente, lo que normalmente se estaba manejando por ahí en el inventario. Entonces, sí era una carga bastante importante. Obviamente tenía un equipo de trabajo que me respaldaba, pero pues había que estar al pendiente de todo, ¿no? Claro, no, y además algo que es muy importante es que esto permitió, pues, no sé, yo me atrevería a pensar, más bien me voy a atrever a hacer la siguiente afirmación, que la Procuraduría y concretamente en gran parte te tocó a ti, digo, evidentemente derivado de la genialidad de la ex procuradora, impulsar este término que es tanto novedoso, el tema del litigio estratégico, y concretamente en el tema fiscal. Cuando analizamos los lineamientos que rigen la actividad de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, por ahí hay una parte que me fascina y cada vez que puedo la presumo, en el sentido de que la definición de acto administrativo o de acto de autoridad, mejor dicho, es una belleza jurídica o al menos muy amplia en cuanto a la protección de los derechos de los contribuyentes, y parte de eso viene la cuestión de que a través de los servicios de la Procuraduría se pueden generar actos de autoridad. Entonces, de entrada, creo que ya con esto es un paradigma para nosotros, los abogados tradicionales, en el sentido de que esperas a que la autoridad reaccione, o más bien que ella dé el primer manotazo a través de un acto de autoridad, y después ya vas como en defensa, ¿no? Y entonces, cuando partimos de esta idea, es sensacional ver cómo el mango del sartén se empieza a cambiar,
el contribuyente puede tenerlo de repente y ser el primero el que le dé como le ponga la zanahoria a la autoridad para que vaya atrás de él y ahí la podamos pescar. Entonces, esta parte a mí se me hace genial. Digo, a mí me encanta este trabajo que hacemos como asesores en materia fiscal. En la semana tenía la oportunidad de ver a una amiga y le decía, yo podría hacer este trabajo gratis, digo, porque es un placer increíble cuando encuentras por dónde pegarle a la autoridad, por dónde ganarle, por dónde demostrar que cometió un acto ilegal y de ahí demostrarlo, ¿no? Y entonces, pero esto también, digo, estoy tratando de hacer como un pequeño antecedente de cómo el litigio en materia fiscal se transforma. Yo recuerdo cuando estábamos aquí en la Procuraduría, algunos despachos de abogados con mucha franqueza decían, no vayan a la Procuraduría porque lejos de ayudarles les van a perder sus juicios. La verdad es que no fue así. Digo, aquí durante mi gestión tuvimos más de 600, casi 700 juicios, digo, nada que ver con lo tuyo, pero de alguna manera el nivel de efectividad era pues, bastante bueno, ¿no? Se ganaban y a nivel general creo que la Procuraduría siempre ha demostrado ese nivel en cuanto al nivel de efectividad en los litigios y que surge parte de esta estrategia, ¿no? Entonces, bajo este contexto, Pepe, platícanos desde tu experiencia cómo el litigio fiscal ha ido evolucionando, sobre todo porque ahora estamos en un modelo que no existía hace tal vez 8 o 10 años, en donde en ese entonces las resoluciones de autoridad, los actos de autoridad están más enfocados justamente a emitir créditos, ¿no? A emitir resoluciones. Ahora yo creo que ha avanzado, la autoridad es muy, muy hábil, por no decir habilidosa, por no decir mañosa, y entonces ya no llega hasta ese punto. Más bien ahora es el cobro persuasivo, la cartita de invitación, la llamada telefónica. Ahora con la reforma que se prevé, inclusive ya casi me voy a echar un WhatsApp o un telefonazo y hey, vete para acá porque me debes un dinero. Desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado el litigio fiscal y hacia dónde vamos, hacia dónde crees que va a parar? Y ya después nos entramos a los ejemplos, a los casos prácticos que tú encabezaste en ese tema del litigio fiscal. Claro, amigo, pues con mucho gusto. Efectivamente, yo creo que tú lo definiste muy correctamente, evolución, ¿no? La autoridad ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Si nosotros nos ponemos a revisar los actos de autoridad, las constancias que levantaba la autoridad de hace 5, 10, 15 años a las del día de hoy, pues vamos a ver evidentemente una evolución absoluta de parte de la autoridad en la que ha buscado un perfeccionamiento de los actos. No hemos llegado a ese momento en el que los actos estén completamente perfectos, ¿no? Siempre van a ser susceptibles de alguna mejora, pero la realidad es que han ido subsanando inconsistencias. ¿Y a qué se ha debido este mejoramiento por parte de la autoridad? Pues sin lugar a dudas, el abogado postulante en materia fiscal es el que ha generado justamente esa adecuación por parte de la autoridad, ¿sí? Conforme se van presentando los medios de defensa y se va generando esa innovación por parte del abogado postulante de ir buscando la inconsistencia legal, es lo que trajo consigo que la autoridad y a través de los diferentes criterios que van emitiendo los tribunales, pues se fueran subsanando esos errores. Si nosotros vemos una constancia de notificación de hace 15 años, vamos a ver que eran 2 hojas. Al día de hoy una constancia de notificación, estamos hablando que son 6, 7 hojas de documento, porque justamente con el paso del tiempo, pues los contribuyentes han ido haciendo patentes esas inconsistencias, esas falta de cumplimiento de requisitos, esos estados de inseguridad jurídica que han traído consigo que la autoridad no tenga otra alternativa más que adecuarlos. Digo, sabemos que el Servicio de Administración Tributaria es quien más está evolucionado en este aspecto del mejoramiento de los actos. IMSS, Infonavit, a su paso, pero ahí van tratando de remediar estas inconsistencias que tienen. Pero la realidad es que el SAT se ha visto muy eficaz en este aspecto. Ahora, pensar que al día de hoy el litigio está encaminado simplemente a detectar el error en el que comete la autoridad, pues yo creo que es una visión muy estrecha. Tenemos que ampliar esa visión. El litigio fiscal tiene que ir evolucionando en no solamente buscar el error por parte de la autoridad en que le faltó la coma, en que le faltó el punto, en que le faltó el dato, sino buscar justamente el aprovechar todas las herramientas que tenemos al alcance para demostrar que la interpretación de la autoridad o que los procedimientos en los que se está basando la autoridad
pues tienen una ilegalidad patente que puede ser alguna inconsistencia de alguna violación a algún derecho fundamental. Entonces tenemos que ir evolucionando. Ya no podemos pensar en que simplemente el acto va a llegar y me voy a poner a revisar si cumple todos los requisitos del 38 del código. Ah, pues los tiene completos. No, pues ni hablar, ya se acabó el asunto, y decirle al contribuyente, al cliente, ¿sabes qué? Pues no te queda otra más que pagar el crédito, ¿no? Tenemos que ir dando esos pasos. Y al día de hoy, el litigio ya no solamente lo tendrás que ver como ese aspecto de contención ante un tribunal, sino que tienes que anticiparte a esa contención. Tienes que prepararte. Tienes que ir generando una conciencia en los contribuyentes de un control interno de su empresa, ¿sí? Empresa como entidad, ¿no? Generadora económica. El tema de tener al día todos esos expedientes, controles internos que son necesarios para que en algún momento tú tengas esos elementos de convicción necesarios para convencer a los tribunales, en los que también no me podrás dejar mentir, amigo. Desafortunadamente, hemos visto una evolución también de los tribunales, en los que la balanza de la justicia se inclina cada vez más por la autoridad que por los contribuyentes. Vemos criterios que no son del todo favorables para los pagadores de impuestos, y, y que lejos de generar una certidumbre, a veces generan más incertidumbre. Ahorita el tema en boga es operaciones inexistentes, ¿no? Las compra y venta de las facturas, y sobre todo, y sobre eso gira una serie de cantidad de criterios que los tribunales están limitando ciertas interpretaciones, pues no sé si haciéndole eco a una posición de parte del Estado que ahorita es pues muy recaudadora, ¿no? Muy recaudadora. Y en efecto, digo, me resulta interesante lo que dices en la parte que creo que ese debe ser un llamado, sobre todo para nuestros amigos que nos están viendo y que son contadores, que son empresarios, de que así como el litigio fiscal ha evolucionado y la autoridad también, la gestión interna de las empresas debe de también, ¿no? Es decir, ahora nosotros aquí en la oficina pensamos que una auditoría, el éxito de una auditoría, o como nosotros como abogados, no puede estar centrado en la parte de una vez que tengas la resolución, te defiendo, me voy al juicio, te gano el crédito fiscal y se resuelve, ¿no? Como tradicionalmente era. Sino más bien ahora para nosotros es el éxito del abogado fiscalista es evitar que lleguemos al juicio. Y sé que con esto para muchos de nuestros pares no es grato, porque, oye, espérame, pero pues, nuestro negocio es ganar juicios, ¿no? Pero al final del día, viendo una visión centrada en que nuestro enfoque debe ser resolver el problema del cliente, resolver el problema del empresario, mientras más rápido lo podamos hacer y más eficiente y más barato, creo que es mejor para ellos. Y en esa medida creo que los servicios concretamente que podemos ayudarnos de la Procuraduría, como la queja, inclusive los acuerdos conclusivos, viene como a bien o acelerar esa parte, ¿no? Y bueno, y derivado de esta evolución, yo te comentaba hace rato, porque yo a ti te identifico como un precursor en el tema de litigio fiscal estratégico, porque hubieron casos que fueron paradigmáticos que la Procuraduría impulsó y que sin duda, si no hubiese sido por eso, mucha gente, sobre todo de escasos recursos, muchas personas sin, es más, tal vez ni siquiera sabían en dónde podían atender cierto tema, pudo inclusive por ahí generar jurisprudencias, pudo generar en algunos casos incluso ya reformas de ley en tratamientos fiscales específicos, y que bueno, finalmente eso es parte de lo que el litigio fiscal estratégico logra. Y pues ahora sí, me gustaría que nos platicaras de algunos casos de estos paradigmáticos que tú encabezaste y que al final del día llevaron a buen término, por favor. Sí, claro, con mucho gusto, Miguel. La verdad es que esto es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para los que nos encanta esta materia fiscal y administrativa, el evolucionar, el buscar nuevos mecanismos de nuevas formas de pensar, nuevos tipos de argumentos, nuevas maneras de probar, ¿no? Eso es importante. Tú bien mencionas a la Procuraduría como una proveedora de herramientas que el día de hoy como abogados postulantes podemos utilizar, sin lugar a dudas, ¿no? Ahorita podríamos comentar de algunas de ellas, pero atendiendo a lo que me preguntas,
Efectivamente, la visión en su momento de la ex titular de la Procuraduría fue que la institución tuviera una visión innovadora en el litigio y que no fuera una simple, pues como una defensoría pública en la que pues a ver cómo había manera de solucionar el problema que ya estaba, ¿no? Al día de hoy también yo estoy convencido, como bien lo señalas tú, que es muy importante tener una visión preventiva más que correctiva. Habrá casos en los que tendrá que ser completamente correctivo, ¿no? Y ahora sí que en apoyo de los colegas que también nos dedicamos al tema de los juicios, pues claro que habrá momentos en los que tendrás que irte al tema del litigio y tendrás que defenderlo. Pero sí, el litigio fiscal estratégico también tiene que ser entendido como esa preparación al juicio. Si puedes evitar el juicio, bienvenido, ¿no? Si puedes solucionar el problema antes de tener que llegar a una contingencia ante un tribunal, excelente. Pero si no es así, pues entonces tienes que preparar y tienes que llegarte de los medios necesarios para poder hacerle frente a un litigio y que ahora sí que las cartas, los haces estén en tu mano, ¿no? Y no en la de la parte contraria. Y a veces ese tema de litigio, de preparación de litigio, no tiene nada que ver con lo que muchos pueden llegar a pensar de, ay, vamos a manufacturar las pruebas. Claro que no, no es así. O sea, si realmente tienes un verdadero control interno y si realmente tienes una visión, no solamente de aspectos del litigio fiscal, sino del resto de las materias, puedes generar una perfecta defensa para ayudar a tu cliente. La Procuraduría, pues obviamente defendía a todas estas personas que bajo el cumplimiento de ciertos requisitos en cuanto a la cuantía, pues podían solicitar el servicio de representación legal y defensa. La gran mayoría de los contribuyentes que se defendían, pues eran personas que no tenían acceso a una defensa especializada, no tenían manera de cubrir los honorarios de un abogado especializado y acudían a la institución. Y también muchos de esos contribuyentes eran, pues, grupos vulnerables, ¿no? Como institución siempre se buscó el hacer una diferencia, el marcar una diferencia en el tema del litigio y se generaron situaciones como por ejemplo la del RIF, ¿no? Una situación que en su momento se genera este régimen de incorporación fiscal en el que se establecen las reglas para pertenecer a este régimen de incorporación fiscal dirigido a sustituir al extinto régimen de los repecos, en parte al régimen intermedio, y que muchos contribuyentes pues tenían la intención de tributar en este régimen porque se cumplan con los requisitos. Desafortunadamente la autoridad pues tenía una visión muy restrictiva. La autoridad tenía la visión exclusivamente de que este régimen iba a ser única y exclusivamente para aquellos contribuyentes o que iniciaban las actividades o bien que la propia autoridad de forma automática había migrado en sus sistemas de REPECO o régimen intermedio al RIF. Hicieron esta migración masiva por ahí. Pero no, la migración no fue completa. Hubo casos de contribuyentes que no migraron a ese RIF, pese a que se tenían los requisitos para ello, y quedaron en régimen empresarial. Entonces, con todo el cúmulo de responsabilidades y obligaciones que implica el régimen empresarial, ¿no? Entonces, muchos se acercaron en el momento de decir, oye, pues es que resulta ser que mi compadre, mi comadre ya está tributando en el RIF y ¿por qué yo no? Estoy viendo en mi constancia que dice que yo estoy en un régimen general. ¿Por qué? A través de la queja en su momento, de los acercamientos que se tenían, pues la autoridad decía, no, es que si ya está en régimen general ya no podemos hacer nada. Entonces había que innovar, había que pensar cómo generar justamente este acto de autoridad que nos permitiera poner sobre la mesa la cuestión del litigio, ¿no? Y bueno, si nosotros nos íbamos por ahí al artículo 6º del código, pues nos dice que en el tema de los regímenes, que pueden ser optativos para los contribuyentes, si un contribuyente elige alguno, no puede modificarlo durante todo ese ejercicio fiscal. Entonces, ¿qué implicó? Que dijimos, bueno, pues entonces vamos a utilizar la ley a nuestro favor. ¿Por qué no al inicio del ejercicio fiscal que el contribuyente solicita a la autoridad tributar en el RIF? ¿No? Una petición expresa para que la autoridad diera contestación. ¿Y qué era lo que respondía la autoridad? No, no te puedes incorporar porque el artículo 111 es para los que no hubieran estado tributando ya en régimen general y tú ya vienes tributando en régimen general. Obviamente eso no estaba en un supuesto legal para no tributar en el RIF. Entonces, bajo esta circunstancia, esa respuesta que daba la autoridad
señalando las razones, sus razones del por qué no se podía tributar en el RIF, era el documento idóneo para nosotros acudir ante un tribunal y decirle, oye, ¿por qué? Aquí hay un documento que está afectando mis derechos porque pese a que yo cumplo con todo lo que señala el artículo 111 de la ley de renta, la autoridad me está colocando un supuesto jurídico para rechazarme mi incorporación que no está en ley. Sí, ponían la motivación, la exposición de motivos, la intención del RIF, pero eso no está en ley, ¿no? Entonces, la generación de este tipo de actos es el que nos abría la pauta para una impugnación. ¿Por qué? Porque no había otra manera. O sea, el hecho de expedir o de imprimir una constancia de situación fiscal y eso anexarlo como prueba y decir, oye, es que yo estoy tributando en el RIF y la autoridad no me deja cambiar, pues el tribunal hubiera dicho, ¿y dónde dice que no te está dejando cambiar, no? O sea, a mí dame el acto de autoridad donde te están negando ese derecho. Entonces había que generar ese acto. ¿Sí? Y a través del uso conjunto de todas las herramientas que en ese momento se ponían al alcance del contribuyente en la Procuraduría, bueno, pues vamos a presentar una petición, tenía que hacerse a través de las plataformas, la aclaración, que hubiera una respuesta a esa aclaración, a veces no había esa respuesta a la aclaración, entonces había que utilizar otra herramienta, como era la queja, para obtener esa respuesta. Obtenida esa respuesta, entonces ya como área de representación tenías los elementos para acudir ante el tribunal y plantear justamente todas estas inconsistencias jurídicas, la principal de ellas, la negativa a acceder a un régimen de beneficio, cumpliendo cada uno de los requisitos y que la autoridad, con supuestos que no están en la norma, que estaba negando. Entonces, este fue un mecanismo a través del cual se pudo auxiliar a muchos contribuyentes que por una indebida tema tecnológico no hicieron la transición correcta al RIF, pese a que eran repecos, porque el SAT no lo hizo, y que ya los estabas metiendo un régimen más complicado, y me voy más allá de la cuestión de que originalmente vas pagando el impuesto de forma gradual, ¿no? Por año. O sea, no me voy al tema del no pago. O sea, el tema de las obligaciones principalmente que tenías que estar cumpliendo. Entonces, las consecuencias que trae no cumplir, las sanciones, multas y demás que se van generando ahí. Entonces, esto dio como pauta una estrategia que fue muy eficaz, realmente sirvió para que muchos contribuyentes se regularizaran durante varios ejercicios. Obviamente la autoridad nunca estuvo conforme con esa interpretación por parte del tribunal, ¿no? Que decía que efectivamente las razones por las que la autoridad estaba negando no estaban respaldadas en la ley. Y se iban a la revisión fiscal y terminaban en el Poder Judicial de la Federación, asunto que llegó hasta la Suprema Corte. Y bueno, después de algunos litigios, la Corte inclinó la balanza a favor del fisco, sacando por ahí una jurisprudencia que establece que, bueno, que sí, que efectivamente la intención del RIF está encaminada a contribuyentes iniciales o aquellos que no hubieran estado tributando ya en un régimen general. Dejó abierta la posibilidad para estos casos en los que si después de que se creó el RIF, más bien, si antes de que se tributó, de que se creó el régimen, el RIF, ya venías tributando en régimen general, absolutamente estabas fuera de la posibilidad. O sea, como diciendo, bueno, es que antes de la creación del régimen tú ya traías una experiencia en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, entonces no sería válido que bajes un escalón, tienes que ir hacia arriba los escalones, no hacia abajo. Pero dejó abierta esa posibilidad de qué sucedía con todos aquellos que después de la generación del RIF efectivamente no habían estado tributando en el régimen general y que a lo mejor por un tema de sistema pues los habían mandado a este régimen que es más complicado. Se podría hacer un caso, decirte cómo Prodecon utilizó las herramientas que tenía al alcance, pero sobre todo la propia ley a su favor para generar estos actos necesarios para poder sobre la mesa de un juicio un tema que era notablemente, por lo menos a visión de los que participamos en esta intención, totalmente ilegal de estarle privando un derecho a los contribuyentes. Ok, muchas gracias, Pepe. De hecho, yo estoy meditando más allá del resultado que finalmente la Corte tomó.
la parte que a mí me queda como enseñanza particular o que la retomo ahora es pues este nuevo camino que a partir de esto se crea en el sentido de el litigio sirve para construir un andamiaje jurídico que al final del día va a llevar, o sea, que se le reconozcan derechos o se le dé cierta seguridad y certeza a los contribuyentes. Y esa parte creo que es sensacional porque también viene a romper el paradigma de la defensa solamente. Es decir, pienso en el abogado cuando ya tengo el problema, cuando ya estoy atorado, y entonces para eso requiero al abogado fiscalista, ¿no? Pero no nos piensan, como dicen por aquí en la Argentina, no nos piensan para el tema de cómo hago que mi abogado me construya este andamiaje y me ayude, me fortalezca y que al final, a través de una sentencia, pueda tener la certeza, ¿no? Y como lo has ejemplificado muy bien, prácticamente de la nada, porque hubo que generar el acto de autoridad, que este tema para los administrativistas también, en particular a mí me genera mucho interés, porque pues todo parte del acto administrativo y si no comprendemos bien en qué consiste el acto administrativo y además siempre estamos pensando en que la autoridad es quien lo genera o quien lo emite, pero ya cuando te sientas en otro lado y te dicen, oye, mira, tú puedes hacer que, o sea, prácticamente puedes, no solamente puedes hacer, puedes cuasi obligar a la autoridad a que te emita un acto y a partir de construir y llegar a un fin determinado, a mí se me hace algo extraordinario, porque si bien yo lo ejemplifico así, ¿no? Le quitamos el mango al sartén a la autoridad, lo tomamos nosotros, la iniciativa, lo llevamos a tribunales, y al final el resultado creo que es sensacional, ¿no? Y bueno, además, en nuestro caso, el ejercicio académico e intelectual que realizas en todo este trabajo es como una delicia, ¿no? Y es que, mira, a veces, como apasionados de esta materia, no tenemos que dar por hecho las cosas. Porque yo se lo comento mucho a mis alumnos, el pensar que ya todo está escrito, que todo está dicho, no es cierto. Siempre hay que innovar. Si tú veías una resolución, una imposición de una multa por incumplimiento, por cumplir una obligación, una declaración provisional, hace 10 años decían, híjole, es que la multa ya está bien, ya no tiene nada, ¿no? Ya, no, hay que pensar. Al día de hoy se siguen controvertiendo y se siguen encontrando interpretaciones, inconsistencias que te permiten controvertirlas, ¿no? Y a veces las inconsistencias están ahí a la vista, pero no las vemos. Otro tema que por ahí en su momento se hizo la defensa y también fue muy exitosa, la parte de la suspensión de actividades para personas morales, ¿sí? ¿Qué sucede? Normalmente estás acostumbrado, persona física, te suspendes y tu suspensión es ilimitada, pero de repente a la autoridad se le ocurre decir que las personas morales no, que ellas nada más pueden solicitar su suspensión y que es una suspensión por 2 años, sí, prorrogable por 1 año más. Pero ¿dónde está haciendo ese señalamiento? No lo dice en el código, no lo dice en el reglamento, lo dice en una resolución miscelánea fiscal. Y ahí está, es una regla que está vigente al día de hoy, es la 2.5.12 de la resolución miscelánea fiscal 2020. Y te está limitando un derecho que ni en código ni en reglamento te lo limitan. Entonces, nuevamente ahí fue otra visión de decir, a ver, ¿cómo le hacemos? Ok, tu postura, autoridad, fue pensar que no hubiera en tu padrón de contribuyentes tantas personas morales ahí que están inactivas y que a lo mejor, bueno, eso es decisión del contribuyente. También ponte en los zapatos de las personas que un proceso de liquidación de una persona moral no es sencillo, no es económico en muchas ocasiones, ¿no? Y que a veces la intención es efectivamente que la persona moral esté ahí y que después la puedes reactivar. Digo, no todos los negocios son eternos, no todos los negocios siempre van a funcionar a la primera. A veces hay que ponerle un poco de pausa, reestructurar, pensar y volver a reactivar el negocio. Bueno, pues ahí estaba la inconsistencia. Y nuevamente, ¿cómo le hacemos? Pues hay que generar, hay que innovar. Pedirle a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Te vengo a presentar un aviso de suspensión de actividades. No, ¿sabes qué? Es que no lo puedes presentar porque ya pasaron tus 2 años más el año prorrogable o nunca presentaste la solicitud de prórroga. Entonces, conforme a la regla tal, te niego tu solicitud de suspensión de actividades. En el momento, ¿por qué me la vas a negar? ¿No? Generas el acto para poner sobre la mesa, ser patente, esa violación de la regla miscelánea fiscal que está yendo en contra del principio de subordinación jerárquica porque me estás limitando un derecho en una regla de carácter general, cuestión que evidentemente no puede suceder. Y es una inconsistencia que está ahí, a la vista, y lo das por sentado, piensas que es correcto, ¿no? De hecho, aquí voy a hacer un paréntesis, te voy a interrumpir y híjole, estoy pensando cómo no suene mal.
y creo que esa es una batalla con nuestros amigos contadores. Sé que hay muchos contadores que nos están viendo ahora en el sentido de la regla de resolución miscelánea fiscal no es la ley. No, Y entonces, exacto. y de hecho, pues hay todo un litigio también que creo que entraría dentro del parte del litigio estratégico, de decir, pues podemos hacer, echar abajo la regla, porque finalmente para mí la regla es lo que la autoridad le acomoda, no es lo que debería hacer, o sea, no es lo que está en la ley, es lo que a mí como autoridad, como SAT, me conviene. De hecho, cuando yo leo la resolución miscelánea, siempre estoy pensando en eso. Esta cartita que tengo aquí, que se llama resolución miscelánea, me está diciendo de qué color quiere el pastel la autoridad. Y entonces mi labor como abogado es ver si ese color que me está pidiendo ahí es el que corresponde a la ley, y si no, ya tengo ahí un área de oportunidad, ¿no? Y entonces, Claro. a mí se me hace muy importante, y también me atrevería a hacer aquí un comentario como de la importancia y de la relevancia que tiene que trabajemos de la mano los contadores y nosotros los abogados fiscalistas, porque justamente el otro día platicando con nuestra gerente aquí en la oficina, platicábamos de una auditoría y me refería a las actitudes que el auditor estaba teniendo en una visita domiciliaria, y yo le decía, no, no, espérate, ahí ni le muevas, ¿eh? Porque si tú haces lo que él te está pidiendo, lo que vas a hacer es que me vas a robar a mí un argumento para irme a juicio, porque tú ya estarás subsanando la ilegalidad que él está cometiendo. No, no, déjalo así, él solito ya nos está dando por dónde, pero si vamos cada uno por su camino, cuando llegamos a nosotros al apoyo, pues ya hay muchas balas que se quemaron innecesariamente, y creo que hay la importancia en estos dos temas, ¿no? Uno, que la resolución miscelánea fiscal no es ley, y que inclusive puede haber casos en donde podamos alcanzar la victoria de un juicio a través de la no aplicación de esa resolución, y, o sea, a través de lograr la sentencia en que se reconozca que no está acorde con la ley. Y dos, la importancia de ese trabajo conjunto entre el contador y el abogado fiscalista, ¿no? Y Sí, bueno, claro. te interrumpí adelante con la No, explicación que nos estás dando no te preocupes, amigo. Pues por eso es una charla de sobremesa. No es monólogo. Exacto, exacto. La realidad es que la mancuerna abogado, contador, contador, abogado al día de hoy es sustancial, ¿no? O sea, el pensar que el contador es el que se tiene que encargar de la fase de la revisión y que el abogado es el que se tiene que encargar de la defensa, eso ya es obsoleto. La mancuerna tiene que ser completamente desde el inicio, incluso te digo, desde antes. O sea, ¿por qué esperar a que haya una facultad de comprobación, ¿no? Y en el tema del litigio, ¿por qué no decirlo? La realidad es que también la visión que muchas veces tienen los contadores de aspectos muy técnicos contables son oro molido para la generación de argumentos. Entonces, Total. esa mancuerna es fabulosa y tiene que operar al día de hoy de ya darlo por sentado, dejar los egos de lado, ¿no? Y decir, esto lo puedo llevar yo, esto lo puedo entender yo. No, no, ambos. Tan es válido que el contador se apoye del abogado como el abogado se apoye del contador. Y eso es parte, ¿no? El buscar esas herramientas, el buscar innovar. El tema de las afores, que también fue un tema insignia, pero viene a ser un camino muy similar. ¿Cómo generar el acto? ¿Cómo saber con base en qué me estaban aplicando la retención? Bueno, pues pregúntale al Afore, oye Afore, dime cómo me estás haciendo la retención porque la constancia no dice nada. Ah, ok, Afore contesta, te estoy aplicando esta resolución miscelánea fiscal nuevamente. Ah, otra vez resolución miscelánea fiscal. Pues entonces vamos a poner la pauta, y la verdad es que es una estrategia que es muy satisfactorio saber que generó primero una jurisprudencia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que reconocía que la regla estaba yendo más allá al cambiar la naturaleza de esos recursos, ¿no? Y quererlos tratar como otros ingresos y como no como ingresos derivados del retiro o de la separación de la relación de trabajo. Segundo, consiguió jurisprudencia de parte de la Suprema Corte, un litigio muy, muy importante que se tuvo ahí con los ministros de la Corte para lograr el convencimiento de que efectivamente esta regla estaba más allá. Y finalmente, una reforma legal. Al día de hoy ya está en ley justamente un procedimiento en el cual estos recursos no se les da ese tratamiento de ingresos esporádicos, ¿no? Sino ya el tratamiento acorde a su naturaleza. Y nuevamente es allegarte las herramientas. Las herramientas ahí están.
a veces no las utilizamos porque no sabemos que existen o no sabemos utilizarlas. Te puedo platicar de un asunto que, si bien es cierto, no es de Prodecon, es un asunto reciente, pero es un caso en el cual tengo un caso de una persona que le están practicando una revisión fiscal del ejercicio fiscal 2012, ¿no? Bastante antiguo. Le están pidiendo documentos. Bueno, le pidieron ya documentación, información y demás. Tuvo la desafortunada circunstancia de no haber presentado su declaración anual y por eso se fue al transcurso de los 10 años, ¿no? Entonces, y además está involucrada una cuestión por ahí de venta de facturas. Digo, desafortunadamente para este contribuyente tuvo la mala fortuna de celebrar operaciones con una empresa que con él las operaciones eran totalmente reales, ciertas, pero pues además se encargaba de eso. Entonces, estos famosos EFOS mixtos, ¿no? Parte de sus operaciones son ciertas y partes no son ciertas. Y el contribuyente, pues, no tenía un control interno muy adecuado. Y además él me decía, oye, Lick, pero es que yo recuerdo que en el 2013, cuando vino la Ley de Ingresos de la Federación y este artículo transitorio de la regularización, la condonación, ¿no? Yo me acogí a ese programa de condonación, entonces, pues todo lo que en su caso era de 2012 ya se habían cubierto los impuestos. Dije, perfecto, viene la resolución, híjoles, no la tengo. ¿Cómo que no la tienes? Ese sistema, esta condonación, programa de regularización, era a través en línea, entrabas, llenabas unos datos, te generaba una resolución que podías descargar o no, y te daba una línea de captura que pagabas y automáticamente se tenía por ahí cumplida la obligación. Entonces, no la tienes. Caray, bueno, pues, pues busca las herramientas para obtenerla. Ya vamos con la autoridad. Oye, autoridad, pues fíjate que 2013, una resolución. No, es que no la tengo. ¿Cómo la vas a tener? No, no la tengo. Ya son más de 5 años, no tengo la documentación. Digo, oye, pero pues tiene que estar en tus bases de datos. ¿Cómo no vas a tener en tus bases de datos una condonación y además vas a tener registrado un pago? Aquí está el comprobante. El contribuyente afortunadamente tenía todavía el voucher del banco, ya así de eso que lo ves a contraluz, de que ya casi no se ve por la antigüedad, pero ahí la tenía. Dije, ¿cómo no vas a tener registrado que te pagó esa cantidad en determinada fecha? O sea, entró un dinero a tus arcas, a tus cuentas, tienes que tenerlo registrado. Pues no lo sacábamos a que no lo tenía. En el recurso de revocación se ofreció como prueba el informe de autoridad. O sea, pregúntale a tu área de recaudación, pregúntale a tu área de servicio al contribuyente de esa información, de ese acto. Pues no, que revisaron todas sus bases de datos y no existía el documento. Dices, caray, pues estoy atado de manos, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Entonces, de repente en esos momentos de estar pensando y dilucidando, dije, a ver, el artículo 69 del código te habla de la información que sí tiene que ser pública. Y entre ella está el tema de las condonaciones. ¿Ok? Pues pidámoslo por transparencia. Y por transparencia, a través de una solicitud de datos personales y otra solicitud de transparencia de información pública, dije, a ver, pues dame todos los datos de todos los contribuyentes del Estado que se les hayan hecho condonación en 2013. Y en particular, dame la de este contribuyente. Pues mágicamente la resolución se apareció. Sí existía, claro que estaba ahí. Todo esto fue en preparación para el litigio, porque en el litigio uno de los argumentos está enfocado a demostrar justamente que había existido esta condonación. Entonces, pues fue a llegarme de herramientas que están ahí, que no es la queja de Prodecon o que no es una petición de copias o no es una aclaración no, es otra herramienta que está ahí y que como abogados tenemos que saber que existen y que están al alcance, ¿no? No, la verdad es que es genial. Ahorita que lo platicas, a mí se me hace extraordinario porque, honestamente, a mí no se me hubiese ocurrido el tema de transparencia, pero es buenísimo porque finalmente ahí está, ¿no? Y ahí hay un derecho totalmente reconocido y otra parte que de repente juega como en contra, ¿no? Porque yo te pensaba, ¿por qué la autoridad sin problema viene y te pide información, sobre todo porque en el tema de pérdidas, hasta 10 años atrás, donde se generó la pérdida, quiere que le traigas los recibos de pago, las facturas, todo, y cuando tú se la reviertes, entonces ahí sí ya no aparece, ¿no? Esas desigualdades administrativas que existen. Absolutamente, eso era lo que yo le decía al funcionario. Dije, oye, no inventes. O sea, me estás pidiendo que saque documentos de hace 10 años y tú me dices que tú no tienes los de 10 años. Ah, pero yo sí los debo de tener, ¿verdad? O
sea, ¿dónde está esa equidad, esa igualdad en las circunstancias, ¿no? Y máxime que al final, y mira, lo que son iraníes de la vida, el funcionario que me decía que no existía fue que al final me la tuvo que dar de mano en la resolución. No hace falta decirle, no, que no estaba. Me imagino, esas son los dulces que te hacen día y que además no cobran, ¿no? En el sentido de obviamente no tiene que ver con dinero. Pepe, hay algo, y aprovechando más bien toda vez que el tiempo se nos va como agua, viene ya las propuestas de reforma al 2021, pareciera ser algo sustancial en general, pero pues si vienen hay temas como interesantes, ¿no? Ahorita, digo, acaba de salir la propuesta apenas, no es nada definitivo. ¿Tú adviertes un área de oportunidad para el tema del litigio? Es decir, con esta reforma podríamos intentar algo con los empresarios para efecto de defendernos, o es solamente un tema de dejar que pase. ¿Cómo ves ahí la reforma que viene, que si bien no es sustancial o no es como una gran reforma fiscal, ya tenemos ahí 2, 3 chocolatitos que nos están proponiendo los legisladores? Claro. No, mira, la verdad es que yo estoy convencido de que nunca podemos dejar pasar las cosas. Los derechos están ahí para hacerse valer y hay que hacerse patentes. Y esta propuesta de reforma fiscal que viene para el ejercicio fiscal 2021, la verdad es que me parece a mí muy agresiva en muchos aspectos. Me parece muy alarmante en ciertas circunstancias en las cuales se están poniendo de lado derechos fundamentales básicos de todo contribuyente, porque los contribuyentes, claro que tienen derechos humanos y hay que defenderlos, ¿no? Se me hace una visión muy restrictiva de la autoridad en cuanto a querer como mejorar sus facultades, sus atribuciones a costa de lo que sea, como que simplemente querer cerrar esos espacios o obstaculizar todas aquellas circunstancias por las que los contribuyentes han logrado resultados favorables en litigios o en los propios procedimientos y quieren cerrar los obstáculos sin una mayor visión de cómo lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, no sé si coincidirás, la parte de la restricción de los acuerdos conclusivos a mí me parece muy delicada. O sea, es una figura muy innovadora, es una figura que ha dado resultados, es una figura que efectivamente, conforme los informes que reporta la Procuraduría, se da muestra de la efectividad que tiene una figura de esta naturaleza y que ahora, bajo el discurso, pues muy amarillista de decir, es que la figura la utilizan los contribuyentes para dilatar los procedimientos y las utilizan de forma maliciosa porque no quieren cumplir con sus obligaciones fiscales. Oye, ahí están los números de recuperación que está teniendo la autoridad. Que quieras restringirlo a que ya no sea antes de que se liquide, sino que tengas 15 días para presentarlo y que si no ya perdiste absolutamente el derecho, que le impidas, no sé, por ejemplo, cuando vengan cumplimientos de resoluciones o de juicios, que le dan a la posibilidad al contribuyente a lo mejor de una autocorrección al 100% y acceder a beneficios que te da el propio conclusivo, se me hace muy delicado y se me hace también, pues yo estoy en espera de un posicionamiento realmente de la Procuraduría. Digo, creo que la Procuraduría tiene que defender su figura. No se vale que se estén metiendo con algo que se generó a petición del SAT. El SAT pidió que Prodecon creara una figura de esta naturaleza. Prodecon creó la figura, estuvo de acuerdo el SAT, estuvo de acuerdo pues todos los involucrados y que ahora por unos quieran modificar una figura que realmente es muy trascendente y que es una herramienta muy eficaz para el Estado, ¿eh? No hablo para los contribuyentes, es para el Estado en general, ¿sí? Entonces me parece delicado, me parece muy delicado el tema de las fotografías, ¿no? Eso se me hace muy delicado. Podría encontrarle una justificación para las notificaciones, tal vez, ¿sí? Para que también las autoridades no estuvieran ya apoyándose nada más en el Google Maps y asentar de que sí fueron a los domicilios y tal vez no. Pero la parte del 45, de querer tomar fotografías de los activos, de los bienes dentro, sin una justificación real de que esté vinculado a un tema de una auditoría, ¿qué razón habría para tomar ese tipo de fotografías, no? Hay por ahí una tesis antecedente de un tribunal colegiado donde dijo, oye, si no está vinculado con la revisión, no hay manera, no tienes por qué estar tomando esas fotografías. Yo creo que sí hay muchos elementos, sí hay, habrá que esperar la versión definitiva,
Pero claro que hay elementos para que en su momento, como contribuyentes, alcemos la voz, ¿no? Y si desde ahorita la podemos alzar como gremio, como apasionados de esta materia y poner sobre la mesa a nuestras autoridades que efectivamente tiene varias inconsistencias, varias cuestiones muy peligrosas esas propuestas de reforma, pues creo que sería un gran avance, ¿no? Sabemos cómo a veces reacciona este gobierno, ¿no? Que ante la voz populi, ante la inconformidad masiva, pues a veces se retrotrae en sus propuestas. Ojalá que así sea, ¿sí? O sea, no hay que irnos con la finta de que como no va a haber aumentos de impuestos, ya con eso vamos a estar tranquilos. Claro que no, código fiscal, le están metiendo cirugía a código fiscal y le están metiendo cirugía completamente pensando en favor de la autoridad y no en favor de los derechos de los contribuyentes. Entonces sí hay que levantar la voz, claro que hay que levantar la voz. Muchas gracias. Y aquí me haces pensar que esto es parte también del litigio estratégico, ¿no? Yo no imaginé hace algunos años que particulares estuviésemos presentando amparos para defender a instituciones. Y es sensacional lo que estás diciendo, porque es cierto, finalmente son figuras que son útiles y que creo que deberíamos de ser más enérgicos en esa parte. Te comparto, aquí en Quintana Roo presentamos amparos para efecto de defender el tema del recorte presupuestal que fue sujeto por RECON. Por ahí tenemos el otro amparo ahí en el norte del país respecto del titular, respecto del proceso del nombramiento del titular del PRODECON. Y bueno, y la cosa que refieres es importante que nos adueñemos como ciudadanos de las instituciones que a otros les ha costado lágrimas, sudor y sangre, y que nosotros podamos defenderlas e ir adelante. Y bueno, y con abogados tan capaces como en tu caso, creo que es extraordinario, y cualquier situación que se lleve ante ti, sin duda, me queda claro que saldrán victoriosos. Yo te pediría, por favor, Pepe, si nos puedes compartir ya en el chat o viva voz en donde nuestros amigos que nos están viendo este video, esa sesión se va a publicar después en redes. Entonces, si alguien estuviese interesado en contactarte para una asesoría, para profundizar más algún tema específico, ¿en dónde podemos encontrar, por favor? Claro, con mucho gusto. Lo pongo en el chat, entonces. Si quieres, dilo, porque en la grabación no se despliega el chat. Si quieres, claro. en vivo, tu correo, tu teléfono. Claro, mira, con mucho gusto. El correo electrónico al que me pueden hacer llegar cualquier tipo de comunicación es jose.barba, las dos con B de bueno, jose.barba, @orba, O-R-B-A, abogados, orbabogados.com. También les proporciono mi correo particular, jose.barba.calvillo@gmail.com. Y mi teléfono a sus órdenes es el 449-241-8134. Excelente. Y también voy a aprovechar, muchas gracias, voy a aprovechar para comprometerte un poquito con nuestros amigos. Me gustaría mucho que hiciéramos otra charlita de estas pronto, pero solo enfocada ahora en el tema de la defensa estratégica, en tema del 69B, factureras, pagadoras. Aquí en Quintana Roo casi no hay pagadoras, entonces ya sabes, no hay temas de esos. Entonces, me gustaría que hiciéramos otra platiquita, una especie mejor como de seminarios o algo así, en donde pudiésemos interactuar. Nuestros amigos nos piden si puedes repetir nuevamente el teléfono, Pepe, por favor. Claro, con mucho gusto. 449-241-8134. Perfecto. Muchas gracias. Un WhatsApp y con gusto nos ponemos en comunicación. Muy bien. Y finalmente, ya para cerrar, ya tenemos 3 minutos también para ser respetuosos de tu agenda y de los que nos acompañan. A mí me gustaría que nos hicieras ya, que te quites el traje del superabogado y ahora te pongas el traje del superhumano, que nos platiques rápido o una recomendación bibliográfica, algún consejo que pudiésemos aplicar en el día a día, algo que forje o que ayude a forjar nuestro destino, Pepe. Claro, con mucho gusto. Mira, yo creo que algo que les puedo transmitir que a mí me marcó mucho es el tema de nunca hay que confiarse, ¿sí? En el momento en que tú te confías de algo, en el momento en que te confías de tus conocimientos, que te confías de que las cosas van a salir como tú las tienes pensado, créeme que algo puede salir mal.
siempre hay que estar a la expectativa, siempre hay que estar preparados para atender cualquier tipo de circunstancia. Nunca puedes confiarte, siempre se puede aprender algo nuevo, siempre puedes perfeccionar lo que sabes. Entonces, hay que estar abiertos, hay que dejar de lado la parte del ego y decir, es que yo todo lo sé, es que eso ya lo domino perfectamente. Claro que no, hay que ponerse a revisar porque siempre podemos mejorar algo. Entonces, yo sí les diría y se los digo a todas las personas mis alumnos o a las personas con las que me ha tocado colaborar, les digo, nunca te confíes. En el momento en que te confías, pierdes atención. Y cuando pierdes atención, va a haber una repercusión, no solamente en esta materia que es, bueno, no solamente una repercusión en ti, sino en un tercero, que es tu cliente, ¿no? Y eso es lo más delicado. Y pues digo, la verdad es que ahorita, recomendación, les voy a dar una recomendación, pero de una serie de Netflix que la estoy viendo y que me parece muy interesante. Se llama Lejos, está por ahí en Netflix, tiene que ver por ahí con un viaje a Marte, pero me parece muy interesante la interacción del ser humano en este viaje que dura cerca de 3 años rumbo a Marte y de cómo también el aspecto, y lo digo de manera muy respetuosa, la parte de la mujer y del rol que juega la mujer en familia y profesión, cómo puede ser llegar a ser tan determinante para la toma de decisiones. Entonces, la verdad es que es una serie muy cortita, son como, creo que 15 capítulos más o menos. Se las recomiendo, está muy bien hecha, la verdad es que está muy bien hecha y ya a veces en la noche, amigos, la verdad es que lo que me quiero es mejor ponerme a ver algo para despejarme un poco, que ya la vista ya está cansada de la lectura y hay que ver, hay que despejarla de otras maneras. No, está muy bien, seguramente la recomendación yo ya la anoté y entonces yo sí me la voy a echar porque viniendo de ti seguramente no tiene desperdicio. No me queda más, Pepe, que agradecerte nuevamente. La verdad es que estoy enormemente honrado con esta plática. En el chat mucha gente felicitándote, el mensaje que diste muy propicio para mi equipo, porque justamente es parte de no confiarnos, no descuidarnos, ¿no? Y uno tiene muchas felicitaciones, más bien los agradecidos, incluyo Pepe, somos nosotros por la oportunidad que nos dieron de este tiempo para platicar, para escucharnos y sobre todo pues, para compartir estas experiencias que yo creo que en el día a día suman para forjar nuestro propio destino cada uno. Y pues bueno, no me queda más que despedirles y esperando que pronto nos volvamos a reunir en este ejercicio y que tengan excelente tarde, mucho éxito allá en Aguascalientes y en donde quiera que se encuentren todos. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias a todos. Y Pepe, nos vemos. Que estés bien. Un abrazo fuerte. Un abrazo, amigo. Fuerte abrazo, muchas gracias por el espacio.